Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy hablaremos acerca de todo lo que tenemos que saber acerca de las funciones en términos generales, ¿ok? Entonces empecemos. Primero que todo, debemos saber que toda función es una relación, pero una relación es la correspondencia de un primer conjunto llamado dominio y un segundo conjunto llamado rango. Pero ahora, ¿qué es dominio y qué es rango? Primero que todo, en primer lugar, el dominio corresponde a la variable x de una función. Es decir, en términos más específicos, un dominio es la variable independiente. Disculpen, independiente. ¿Ok? Va a ser toda la variable, el dominio es la variable x, que es la variable independiente de una función. El rango corresponde al segundo conjunto de todos los valores de la función que vienen de la variable independiente, o sea, los podemos llamar como variable dependiente. Y la mayoría de las personas la conocemos como la variable y dentro de la gráfica de la función. ¿Ok? Otro de los términos importantes que hay que saber para lo que viene dentro de este video es que es simetría. Y la simetría corresponde a la igualdad, o digamos que es la misma, es una distancia que corresponde o que es igual a una distancia. O sea, de menos 1, un momento por favor, de menos 1 hasta 0 hay una distancia, y de 0 hasta 1 hay otra distancia. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, la distancia entre menos 1 y 0 es igual que la de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos simetría. Es como una igualdad. ¿Ok? Vamos a ver. Luego de analizar los conceptos previos acerca de las funciones, veamos qué son las funciones pares y las funciones impares. ¿Ok? Entonces, empecemos con las funciones pares. Las funciones pares cumplen con la característica importante de tener simetría con respecto al y. Luego hablaremos de qué estamos, de qué estamos hablando cuando yo digo que tienen simetría con respecto al y. Entonces, sigamos. Vamos a tener en cuenta que para que sea una función par, la función f de menos x debe ser igual a f de x. Es decir, que esto lo que significa es que al reemplazar los valores de x de menos x en la función original por la función en menos x nos resaltará o nos dará el mismo valor de la función original. Entonces veamos un ejemplo para entender qué es una función par y cómo se muestra. Veamos este ejemplo. Estos son varios ejemplos, pero tomemos uno sencillo para que todos ustedes entiendan. F de x igual x2. Entonces vamos a tener en cuenta las variables en x. X va a tomar las variables de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estas son las variables que iremos a tomar. Entonces, tenemos que reemplazar cada variable de x y llevarla a esto. O sea, si x vale menos 2, entonces f de menos 2 es igual a menos 2. Perdón, y limpio un momento aquí. Si f de x es igual a x cuadrado, entonces f de menos 2
es igual a 2 al cuadrado, perdón, menos 2 al cuadrado, que esto es igual a 4. Entonces reemplazamos por el segundo valor, f de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado, que esto es igual a 1, vamos con 0, f de 0 igual a 0 al cuadrado, que esto nos da 0, vamos luego con f de 1 igual 1 al cuadrado, 1 por 1 nos da 1, y f de 2 igual 2 a la 2, que esto es igual a 4, ¿ok? Luego que ya tenemos los valores en X y los valores en Y, que van correspondiendo a estos resultados que nos mostró esta ecuación, vamos a reemplazarlo acá. Entonces, empecemos por menos 2. Si X equivale a menos 2, entonces en Y equivale a 4. Por lo tanto, hacemos un punto, mandamos un punto, menos 2. Disculpen, miramos un poco la gráfica más grande. Si menos 2 está, tenemos que saber que está en la variable X y acá abajo en la variable Y. Vertical en Y, horizontal X, ¿ok? Cuando X vale menos 2, entonces el Y equivale a 4. Entonces vamos aquí, tiramos líneas punteadas y el punto nos da, perdón, aquí. Luego de eso, vamos con la función, vamos con la variable en X menos 1. Menos 1 en Y equivale a 1, entonces hacemos lo mismo, vamos aquí hasta 1 y así queda. Hacemos el punto. Ahora X en 0 equivale a 0, entonces el punto vendría en el origen, como muchos lo llaman. Cuando X vale 1, también vale 1 por aquí. Tiramos el punto. Cuando vale 2, están 4. 2 y 4, va a ser por aquí. Hacemos las líneas. Y así nos queda. Luego de hacer esto, tenemos que unir las líneas. ¿Y cómo nos quedaría ese trazo, esa figura? El trazo quedaría, unimos los puntos, vamos por aquí, hacemos lo mismo por acá, y nos queda una parábola. Pero, ¿cómo sabemos si esto es una función par? Si nos damos cuenta, cuando multiplicamos menos 2 por menos 2 nos da 4, y cuando multiplicamos 2 por 2 nos da 4. Entonces, eso es lo que quiere decirnos la fórmula general. Y cuando hablamos de simetría, es que si se dan cuenta, de los dos lados, tanto de menos x como en x, están a la misma distancia dentro del eje Y. Si se dan cuenta, el 2 y el menos 2 en Y están en 4 puntos. O sea, que si nosotros volteamos esta figura, va a quedar igual. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo unos ejemplos para que practiquen. Y este es uno de mis ejemplos que yo tomé para que ustedes entendieran más. Luego de hablar sobre las funciones pares, pasemos
tienen un eje de simetría con respecto a él de 180 grados. Recordemos que el origen es la intersección, es donde se intersecta el eje X y el eje Y. Puede ser aquí o que puede ser aquí, depende de la pendiente o de la recta que estemos pasando. Entonces, ¿por qué nosotros la llamamos función impar? Para saberlo, veamos la fórmula general. F de menos x es igual a menos f de x. Esto nos quiere decir que cuando nosotros reemplazamos la variable x por menos x, nos dará un valor, nos dará el valor original, perdón, f de x, pero multiplicado por menos 1. ¿Ok? Entonces, para ver cómo la podemos representar en una gráfica, veamos el siguiente ejemplo. Veamos el ejemplo f de x es igual a x a la 3. Pero entonces tomemos los valores de menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Ok? Estos serán los valores que tomaremos para reemplazar y darnos cuenta. ¿Ok? Entonces, si tenemos en cuenta esa ecuación, entonces f de menos 2 es igual a menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces, todo el negativo elevado al cubo, colocamos que es negativo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces sería menos 8 aquí. Entonces pasamos a f de menos 1. Esto es igual a menos 1 a la 3, que va siendo menos 1. F de 2, que va siendo 2 al cubo, que corresponde a 8. Y se me había volado, perdón, f de 0, que es igual a 0 al cubo, que va correspondiendo a 0, porque 0 por 0 por 0 nos da 0. Entonces, luego de tener esto, reemplacemos. Vayamos a... Luego de esto, pasemos a reemplazarlo en la gráfica. Busquemos esos puntos que nosotros necesitamos para unirnos. ¿Ok? Entonces, vamos a menos 2, nos ubicamos en menos 2, entonces nos dice que tiene un valor de menos 8. Entonces, vamos a menos 8. Bajamos. Y llegamos al punto de menos 8. En ese punto ubicamos esto. ¿Ok? Pasamos a menos 1, que corresponde a este, y tiene un valor de menos 1, entonces sería aquí. Para 0 sería aquí. Para un valor de 1 sería aquí. Y para que tome el valor de 2 serían 8, vamos a 8, 2, entonces sería aquí sin firmar, verificamos, pasamos las líneas punteadas, vemos aquí, y entonces solo nos queda pasar las líneas. Entonces, si nos damos cuenta y pasamos la línea por aquí, y esto es lo que nos da. Vamos a pasarla con negro para que se vea más. Vamos aquí, pasamos por aquí y llegamos a este punto. Entonces, esto es lo que nos representa una función impar. Si se dan cuenta, tenemos esta figura partida del origen, y si nosotros la doblamos 180 grados con respecto al origen, nos da la misma línea. Entonces, esto es lo que nos quiere decir una función impar. Espero que les haya gustado. En el día de hoy les voy a hablar sobre reflexión de una función en el eje. Para saber qué es eso, vamos a ver que es una transformación geométrica que consiste en invertir la orientación de la gráfica de la función respecto a un eje. Por ejemplo, si reflejas la función f de x es igual a x a la 2, f de x
es igual a x a la 2. Como vemos aquí. Bueno, respecto al eje de x, obtienes la función g de x. Respecto a esta función f de x, obtenemos que se refleja como la función g de x es igual a menos x a la 2. ¿Cómo se representaría eso en el plano? Vemos así. Plano cartesiano. Y y x menos x y y. Como vemos, eso es lo invertido. Entonces aquí la reflexión respecto al eje de x, entonces esta f de x es igual a x a la 2 sería entonces así. F de x es igual a x a la 2. Y g de x es igual a menos x a la 2 sería entonces así. Como vemos, la representación es como si fuera un espejo, pero invertido. Aquí estaba arriba, pero al pasarlo, al estar negativos, entonces pasaría hacia abajo, por las mismas indicaciones. Y para la reflexión en el eje Y es un parecido, sino que ya sería entonces que se obtiene reemplazando cada valor de x por su opuesto, o sea, sería menos. Entonces, por ejemplo, en función de f de x es igual a menos es igual a x a la 2. Y reflejado en el eje y sería entonces f de x es igual a menos x a la 2. Entonces esto daría igual a x a la 2. Entonces esto hace la parábola que se refleje hacia la derecha o hacia la izquierda en relación con el eje y. Sería este sentido. Bien, x menos x, y sería entonces este sentido. Es un parecido. Este sería f de x es igual a x a la 2. Y la otra sería f de x igual a, entre paréntesis, menos x elevado a la 2 daría como x a la 2. Entonces sería f de x, pero la primera y este es entonces sería f1 de x. Y este sería f2 de x. Como vemos aquí en el ejemplo. Entonces, como nos dice que la reflexión de la función del eje es una transformación geométrica que consiste en invertir la orientación de la gráfica en función respecto al eje donde está ubicada. Y así queda. Muchas gracias. Buenas, hoy les vengo a explicar una transformación de función tipo desplazamiento. Aquí tenemos f de x igual a x a la 2, f de x más 1 es igual a x más 1 a la 2, y tenemos f de x menos 1 igual a x menos 1 a la 2. Con eso pasamos a esta gráfica. Aquí tenemos los puntos de origen que son este y este, donde cuando y es igual a x menos 1,
x más 1 a la 2, perdón, este puntico de referencia pasa hacia acá, este puntico de referencia pasa hacia acá y este pasa hacia acá. Y cuando tenemos y igual a x menos 1 a la 2, este puntico de referencia pasa hacia acá, está hacia acá y está hacia acá. Con esto cumplimos que, conocida la gráfica de y igual a f de x, la gráfica de y igual a f de x más a aquí en un número mayor a 0. Bueno, ahora para la función f de x, que es la variable que está multiplicando la función, si un número es mayor que 1, se va a expandir. Y si el número es mayor que 0 y menor que 1, se comprime. Bueno, ya como en la pasada, el f de 2 nos dio 4, entonces ahora como la variable está multiplicando, lo vamos a multiplicar por 2. Si hubiera metido aquí, eso nos va a dar 8. Cuando eso nos dé 8, que es un número mayor que 1, se va a expandir. Entonces la gráfica quedaría más o menos así. Y cuando cogemos un número entre 0, un número mayor que 0 y menor que 1, la gráfica se va a comprimir. Por ejemplo, quedaría así. Gracias. Buenas tardes, señor. Hoy le vamos a explicar transformación de una función. Si se expande o se comprime. Aquí tenemos una función que tiene una variable que el número que tenga la variable va a afectar horizontalmente a la parábola de la gráfica, así sea que se comprima o se expanda. Bueno, aquí como vemos, la variable como un número mayor que 1 se comprime. Y si la variable toma un número que sea mayor que 0 y menor que 1, se expande. Bueno, aquí como podemos ver, aquí tenemos un BBM de lo que es, si cogemos el número 2 en la función f de x es igual a x al cuadrado, nos da 4. Podríamos el 4 y así nos da la parábola. Si cogemos un número mayor que 1, como 2x igual a x a la 2, hacemos el procedimiento que sería 2x elevado a 2 es igual a 16. Si hacemos esto, cuando lo grafiquemos, nos va a dar esto. Es lo que va a hacer que cuando lo grafiquemos se comprima la gráfica. Y si cogemos un valor que sea mayor que 0 y menor que 1, como x a la 2 es igual a x a la 2 elevado al cuadrado es igual a 1. Si hacemos esto, aquí la gráfica va a tomar unos valores que aquí lo que va a hacer es expandirse. Hola, muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar sobre qué es la suma de funciones. La suma de funciones es simplemente la adición de dos o más funciones. Por ejemplo, si tienes dos funciones, f de x y g de x, simplemente la suma sería f de x más g de x. Esto significa que para cada valor de x sumaría los valores correspondientes de ambas funciones. Claro, aquí tiene un ejemplo simplemente. Claro, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una simple suma de funciones. Tenemos f de x es igual a x a la 2. G de x es igual a 2x más 3.
La suma de estas dos funciones sería f de x más g de x. Entonces esto quedaría así. Esto es igual a x a la 2 más 2x más 3. Podemos simplificar esto combinando los términos. Por ejemplo, esto quedaría entonces así. X a la 2 más 2x más 3. Esta es la suma de dos funciones, donde para cada valor de x sumamos los resultados correspondientes de las funciones f de x y g de x. Muchas gracias.